Bueno, posición pública de la Defensoría del Pueblo. Ministros que mantienen acusaciones de violencia familiar no pueden continuar en el cargo. Estamos con la doctora Eliana Rebollar, defensora de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, doctora Eliana Rebollar? Buenos días. Chema, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya creo, ¿no? Pues sí. Oiga, tan sorprendente como el tema me parece otra cosa que ha salido, y este caballero que justifica no traten esos temas porque son temas privados. Hay gente que piensa que este es un tema privado y que yo en mi casa, como jefe de familia con J mayúscula, hago lo que me da la gana y no tengo que rendirle cuenta a nadie. ¿Cómo puede ser posible que se mantenga todavía en gente, digamos, dignatarios públicos, este tipo de mentalidad? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en realidad ese es un problema más estructural en la sociedad peruana y en toda la sociedad. Tiene que ver con el machismo, cómo es que los hombres en sus relaciones interpersonales o familiares conducen de una manera equivocada sus hogares, y obviamente bajo esa conducción la violencia hacia las mujeres es algo que está normalizado, y precisamente el señor Valer lo que señalaba era que ante una simple riña la hija habría ido a la comisaría a presentar una queja. Y este concepto de que es un tema privado y en las cuatro paredes de la casa no interviene nadie, es un concepto por el cual desde las políticas públicas se tiene que luchar, porque la violencia contra la mujer es una grave violación de derechos humanos, atenta contra la dignidad, y es precisamente el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el que está llamado a conducir las políticas que vayan en contra de esta forma de actuación y que también generen las condiciones para que haya una sociedad más respetuosa y más igualitaria. Esta responsabilidad a veces se entiende solamente como persona directamente vinculada. Corríjame lo siguiente: yo vivo en el departamento A. En el departamento B escucho todas las noches que hay un señor que con un par de tragos catanea a su familia, a su mujer, a sus hijos, etcétera. Y yo como vecino, ¿qué tengo que hacer? No puedo decir, bueno, es cosa de ellos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad cívica, digamos, en este caso? Definitivamente, por el hecho de no ser un tema privado que ocurre entre las cuatro paredes, un vecino lo que puede hacer es inmediatamente levantar la línea 100 gratuita del Ministerio de la Mujer y poner en conocimiento el hecho, con lo cual no se convierte en parte denunciante. Es el Ministerio de la Mujer que tiene todo un pool de abogados, psicólogos, asistentes sociales, los que se encargan de la atención del caso. Tienen un servicio de atención urgente que es el SAU, que se puede constituir con la policía para poder ver. La policía puede retirar a esa persona en flagrancia. Entonces, la ley es una ley absolutamente protectora y severa para los agresores. Eso es flagrancia, como usted acaba de decir. ¿Qué significa flagrancia, por favor? Exactamente. Entonces, cualquier vecino sí puede levantar el teléfono y también puede ir a una comisaría, pero es mucho pedirle. Tienen la línea 100, levantan el teléfono, indican dónde está ocurriendo ello. Porque lo grave de esto, Chema, es que si yo soy una persona respetuosa, que educo a mis hijos, respeto a mi mujer, soy una persona que cree en la igualdad y en el respeto por las personas, y así conduzco mi hogar, y al costado pasa lo que está pasando, esa violencia sí tiene un impacto en el vecindario, tiene un alto impacto. Entonces hay una necesaria complejidad del tema, pero también tiene que haber un compromiso. Por eso el hecho de descalificar a los vecinos que escuchan día a día cómo van insultando, pegando, agrediendo a las mujeres en los hogares, es un tema que tiene que ser denunciado. Y ahí tenemos desde el 2015, recordemos que hubo una marcha de Ni Una Menos por el caso que gatilló esto de Arlet Contreras. El 23 de noviembre del 2015 se aprueba esta norma, es la ley 30364, que es una norma que tiene todos los estándares internacionales por los cuales el Perú ha firmado convenciones.
Entonces, sí tenemos un marco legal y no podemos decir que la violencia contra las mujeres es un tema trivial, es una simple riña, yo estoy corrigiendo a mi hija a patadas, a puntapiés, no es así. Claro. Y peor si ese discurso viene de quien va a liderar el Consejo de Ministros, que es donde se dirigen las políticas en esa materia como en otra. Exactamente. La línea de defensa del doctor Valer el otro día fue una cosa insólita. Dijo, por ejemplo, que el tema de las relaciones con su hija era un tema cultural, porque en Francia sí era normal que los chicos vayan a la comisaría por cosas menores, pero acá no, y como no le entendieron bien lo que su hija quería decir, entonces pusieron una denuncia y le hicieron firmar. ¿Cómo con 2 dedos de frente se puede sostener una cosa así? Bueno, en realidad los agresores, y eso trasciende a la formación, al nivel social, a la actividad económica que puedan tener, tienen casi un patrón de justificación, en el sentido de que fueron denuncias por revancha. En este caso, el hecho de que la hija haya tenido formación en un país liberal como en Francia no hace que los actos de violencia contra las mujeres en el Perú sí sean denunciables. Entonces, sí hay un tema de justificación de los actos para quitarse toda la responsabilidad, que pasa por culpar a las víctimas, por señalar que el sistema no funciona. En algún momento dijeron que incluso se iba a tomar acciones contra la jueza por el dictado de las medidas de protección porque no fueron notificados. Entonces se pone todos los elementos del debido proceso como argumento para traer abajo las denuncias de las víctimas. En este caso, lamentablemente, la esposa del señor está fallecida, no puede defenderse, y aún así su memoria está siendo puesta por los jueces. Francamente insólito, totalmente inhumano. ¿Qué clase de cerebro es este? Porque claro, él comenzaba con esta explicación, es un poco paranoide, ¿no? Es decir, esto es una conspiración. El tema oscila entre un malentendido habido entre mi hija y la comisaría y una conspiración para traerme abajo. Y entonces primero comenzó negando los documentos. Una vez que no pudo negar los documentos, dijo que esos documentos habían sido escritos forzosamente y a su hija la habían hecho firmar forzosamente. Y luego la emprende contra la jueza y contra todo el mundo. ¿Cómo una mentalidad de este tipo puede estar metida en política? Porque esta cosa es una especie de... La política es una protección para una psicopatía. En realidad el tema es muy, muy complejo, y entenderá usted que en la Defensoría del Pueblo tenemos una serie de casos donde desde personas de construcción civil, del comercio informal hasta banqueros, tienen justificaciones de esa naturaleza llevados por su defensas que tratan de liberarlos de toda responsabilidad. Pero muchas veces cuando la defensa no tiene un anclaje en la veracidad de los hechos, de repente hubiera sido mejor que se reconozca como un agresor y que iba a ser reeducado en eso, lo cual de ninguna manera le daba la posibilidad de seguir en la conducción del premierato. Hubiera sido lo más coherente, sino que esto ha llevado a una serie de justificaciones que lindan con mentiras, con amenazas a funcionarios. Y acá hay un tema de fondo. ¿Cuál es el mensaje que se deja con esto a las víctimas que en este momento están sufriendo precisamente lo que la madre o la esposa de este señor ha sufrido? ¿Y cuál es el mensaje que les damos a los agresores? Para ellas, una frustración total, porque tendrían que aguantar sí o sí todos los vejámenes de los hombres que hay alrededor de su vida. Y para los agresores, de que esa es la forma de actuar. Por eso es que las personas que no tienen esas credenciales no pueden estar en los cargos, y más si van a liderar esas políticas, porque prácticamente es aquello que ellos han vulnerado en su momento en la vida personal, y que en la pública es imposible que lo vayan a llevar con responsabilidad, con compromiso y con el mérito que eso requiere. Ahora, el otro tema es el nombramiento de este caballero. Vale decir, parece que le damos poca importancia al tema, porque si lo aquilatásemos definitivamente no podríamos... El
presidente no podría nombrar a este señor presidente del Consejo de Ministros, porque es una cosa absurda. Pero da la impresión de que esto no lo considera el presidente y la sociedad en general como una cosa importante, ¿no? Es una cosa secundaria. Bueno, todos tenemos pues algún defectillo en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero más importante es tu rol político, te nombro premier, porque lo otro no es importante. Y no se ve como incompatible ejercer un cargo público que representa a toda la sociedad con un delito, empleemos la palabra adecuada, corríjame usted por favor que sabe, con un delito de esta naturaleza. ¿De dónde nace esta esquizofrenia nacional y, en este caso ya, presidencial? Precisamente una de las luchas que hay que dar y desde el Estado es aquella en el duro combate contra la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones, porque no podemos decir que la violencia tiene que ser cuando hay un certificado médico que garantiza de que te han roto el pie o el tabique para hacer delito. Todos los actos de violencia contra las mujeres, como lo señala, son delitos. Y están estipulados así, no solo los físicos, también los psicológicos. Y ahí tenemos que ver qué son las ofensas, las humillaciones, las frases que te descalifican como mujer, que pueden precisamente ser denunciadas. Y en esto yo quiero relevar, Chema, que en esta gestión del doctor Walter Gutiérrez hemos tenido un rol muy reforzado para exigir al Estado que hayan políticas. Desde el 2018, recordará la muerte de Ivy Ágreda, esta joven que fue incendiada en un bus en Miraflores. Se dio una comisión de emergencia, se dio presupuestos, el tema estaba en el liderazgo del premierato, pero el defensor estuvo en todas las reuniones peleando y exigiendo porque se avance. Y han habido avances. Obviamente es un tema, como decíamos, estructural, que necesita esas cabezas. Y por eso es que no se puede manejar con esa trivialidad de que son temas privados, personales, de que no tienen ninguna repercusión, porque a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le cacanea de vez en cuando a la mujer, todo el mundo le grita, le insulta, y viene esa vorágine de la violencia que tiene fases perversas. Después de esas agresiones vienen el amiste, las fotos, las salidas, el perdón, y la violencia sigue en ese ciclo. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que este tema sea un tema nacional y que indigne a todos. Oiga, la cosa esta de ayer, de este caballero mostrando la fotografía del Facebook, ¿era? O el Twitter, no sé, de la hija, en la cual aparece una foto y la hija aparentemente dice, adoro a mi papá. ¿Cómo puede usar ese recurso este señor? Definitivamente. ¿Cómo puede usar este recurso? Pública, no lo entiendo. A una persona que en el fondo el señor Valer sabe que la ha agredido. O sea, nosotros con los agresores es como que ya de verlos, de oírlos, sabes quién es. Sabes que es una persona agresora, y su hija, su esposa fallecida, y él en su conciencia saben lo que pasa, y de lo cual los testigos son los vecinos. Entonces, en el ánimo de defenderse, ya ni siquiera se toma en cuenta que se está atentando contra la dignidad de su hija, que ahora es una profesional, que se le está revictimizando porque tiene que revivir esos momentos que han pasado y lo que después pudo pasar. Cualquier persona que esté en su audiencia y que es víctima de violencia sabe, mujeres que son pegadas y al día siguiente de la mano tienen que salir con el marido para demostrarle a la sociedad que todo funciona bien. Regresa a la casa y siguen los gritos, los insultos, las patadas. Ese es un ciclo por el que hay una situación de desventaja de las mujeres. Oiga. Y por eso es que hay un sistema especializado que te protege, que investiga y que sanciona. Y por eso también estos hechos se han convertido en delito, porque es un tema de interés público nacional. Claro. Oiga, hablando de esto, ¿cómo estamos en casas de protección a las mujeres? Yo este tema no lo veo hace tiempo, pero me acuerdo hace algunos años faltaban estas casas de refugio, de protección, etcétera, etcétera. Definitivamente. Entonces, los hogares de refugio temporal son espacios públicos o privados liderados por el Ministerio de la Mujer, al cual llegan mujeres que no tienen ninguna red familiar ni social que la pueda proteger en ese momento.
Y hay muchas mujeres que están en esa situación, mujeres provincianas que están en Lima, están con el hijo y no saben a dónde ir y tienen al agresor encima y que las amenaza permanentemente de matarlas, por ejemplo. Ellas deben ir. Nosotros hemos supervisado en la Defensoría del Pueblo en el 2018 los hogares de refugio temporal y hemos pedido que hayan por lo menos uno en todo el país. ¿Tenemos suficientes o no tenemos suficientes? No tenemos suficiente. No tenemos en esa supervisión teníamos 48, muchos de ONGs, iglesias y privados, hogares de refugio temporal del Ministerio de la Mujer, de la Beneficencia. Pero en el país es una necesidad de que hayan, por lo menos que se dupliquen los hogares de refugio temporal. Que se dupliquen. Oiga, entonces lo que me está diciendo usted es que el grueso de la atención a estas damas, a estas mujeres, a estas chicas, etcétera, que son provincianas, que no tienen amparo, lo está haciendo el sector privado, digamos, ONGs, iglesias, fundaciones, cosas parecidas. Hay hogares de refugio temporal que tienen esa naturaleza y otros que son públicos. Ya, los públicos faltaría el doble, por lo menos, dice usted. ¿Qué presupuesto se requiere para eso? ¿O tampoco sabemos gastar en eso, en el Estado peruano? Se me ha ido la comunicación, lamentablemente. El tema a mí me parece importante, hace tiempo que no lo tocaba, porque yo he visto un montón de gente haciendo demagogia con esto, y a la hora que le preguntas, oye, ¿cuántos hogares existen con financiamiento público para que sea una protección no verbal, pues, ¿no? Real? Entonces ahí te comienzan a explicar de que en realidad el ministerio tal, el ministerio cual, se van pasando la papeleta, se van pasando la pelota. Esto ocurre con mucha frecuencia, ocurría, no lo sé. Yo toqué el tema, este tipo de tiempo que no lo tocaba, pero la verdad es que es lamentable. Amén de que todo esto está ocurriendo por una crisis política, ¿no? Que están apareciendo estas cosas. Sí, Eliana, se nos había cortado la comunicación. ¿Cuánto tenemos presupuesto para estas cosas, para estos hogares? ¿Cuánto habría que invertir acá? Y lo que pasa es que nuevamente acá tampoco tenemos capacidad de gasto. ¿No sabemos gastar la plata? En realidad, como le digo, desde el 2018 hubo esta comisión de emergencia, un plan de acción conjunto y se logró generar un presupuesto orientado a resultados para el tema de violencia. Tiene presupuesto para fortalecer el trabajo en gobiernos regionales, para fortalecer el trabajo en municipalidades, sean provinciales, distritales, para fortalecer el trabajo en todos los sectores. Sin embargo, tiene que haber una mayor voluntad y mayor presupuesto, por ejemplo, para tener más hogares de refugio temporal, para fortalecer el sistema especializado de justicia. Por ejemplo, necesitamos que todo el sistema de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer esté interoperabilizado, es decir, que en tiempo real vean el pedido de la medida de protección, la policía le dé protección a la mujer, el juez sepa que se está cumpliendo con ello. Ahora todo es manual porque todavía no hay, y eso necesita presupuesto. Necesitamos presupuesto para la política de cuidados, que es una política necesaria que se ha revelado en la pandemia. Sí. Recordemos que son las mujeres que cuidan en casa a los hijos, a los padres, a las personas con discapacidad, sí, cuidan a los enfermos de COVID, y también más del 48% de mujeres que están empleadas en labores de cuidado. Entonces necesitamos un sistema que hoy está descansando en la PCM para que se presente un proyecto de ley. Entonces hay muchas cosas que hacer en beneficio de las mujeres y que necesitan decisión política, presupuesto y compromiso. Tenemos medios para cumplir normas como la siguiente. Generalmente se establece que tiene que haber una distancia mínima entre el agresor y la víctima, ¿no? Y esta distancia muchas veces es vulnerada. Yo conozco un caso en concreto que estaba yo en el RPP en aquella época, lo llevé ahí, salió en la tele y actuaron las autoridades por esa razón. Y es que establecían que tenía que haber una distancia, o sea, el agresor en este caso, que era el esposo de la señora, que todo el mundo además lo sabía en el edificio, hubo testigos de los golpes que recibía esta señora, le dijeron que no se podía acercar a tantos metros
pero no había forma de controlarlo. Y este hombre, con un par de tragos entre pecho y espalda, manejando su ruidosa camioneta, pasaba y rodeaba a esta señora y a sus hijas mañana, tarde y noche. Y no había forma de controlar, porque tampoco esta mujer podía ir todos los días a la comisaría a decir, oye, voy a salir a la calle, voy a ir a comprar no sé qué, necesito una protección policial. ¿Cómo se puede trabajar así esto, Eliana? Ese es otro tema que la Defensoría del Pueblo lo ha supervisado, el otorgamiento y cumplimiento de las medidas de protección. Hemos visto lo que hace la policía y el Poder Judicial. La gran conclusión es que el caso que usted señala es un caso recurrente en las víctimas. Y claro, no hay un policía por persona, pero no podemos dar medidas que sean declarativas, como aléjate a 100 metros, no vuelvas a agredirla, compórtate bien. Son declaraciones que le sirven al agresor justamente para asediar con mayor fuerza a la víctima. ¿Qué plantea la Defensoría? Y en cumplimiento de la propia norma, el retiro del agresor. O sea, no hay forma de proteger a una mujer si no se retira al agresor. El Poder Judicial ha puesto algunas medidas, por ejemplo, teléfonos electrónicos con un dispositivo que la mujer, si él se está acercando, inmediatamente comunica y la policía puede activar. Pero eso funciona en lugares donde hay señal de teléfono que lo permita y que la víctima tenga un teléfono inteligente. Pero pensemos que eso no funciona en la zona rural, en las zonas donde la cobertura de la internet no es óptima. Entonces sí se necesita invertir para que las medidas de protección sean efectivas, porque muchas mujeres con medidas de protección dictadas luego han sido matadas, víctimas de feminicidio. Sí, muchas veces termina en eso, Y entonces decimos, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que la escalada fue pues el aumento, ¿no? O sea, simplemente el odio o esta cosa enfermiza o como se le puede, esta patología, si se le puede calificar así, ha ido creciendo impunemente. En fin, esperemos pues que se entienda esto cada vez más. Gracias, doctora Eliana Rebollar, muy amable. A usted, Chema Salcedo. Buenas tardes. Eliana Rebollar, defensora adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo.